¿No sabes qué aceite le están colocando a tu vehículo? ¿Cuál crees que es el aceite correcto? ¿Por qué hay tanta variedad de precios de aceites? ¿Cuál es el que necesita tu vehículo? Mira este video. Viscosidades, normas y aditivos. ¿Cómo saber si un aceite es adecuado para nuestro motor? ¿Puedo mezclar aceite? ¿Qué pasa si usamos un aceite diésel en gasolina? ¿Y qué pasa en vehículos con GNC? ¿Los motores preparados necesitan aceite especial? ¿Qué pasa si salgo de las especificaciones del fabricante? Empecemos con las respuestas. El aceite de nuestro motor cumple dos funciones. La primera es la obvia tarea de evitar contacto de metal, lubricándolo, y para ello debe tener la suficiente viscosidad para mantenerse unido y no cortarse, como vemos en pantalla. El lugar más solicitado de un motor donde el aceite tiende a cortarse es en el árbol de leva, cuando tocan los botadores que accionan las válvulas. En este punto el aceite debe infiltrarse por un lugar donde los resortes hacen gran fuerza. Mientras más alto sea el régimen de giro permitido de un motor, los resortes serán más duros, aumentando la dificultad. Lo mejor para saber la resistencia del aceite al cortarse es ver el valor de viscosidad en caliente. Este valor se llama HTHS y es medido a 150 grados centígrados. Mientras más alto sea el número, se puede decir que es mejor y que no se cortará, evitando el contacto del metal con metal. Normalmente, mientras más viscoso un aceite, mejor valor de HTHS tendrá. El problema de tener un valor alto significa que el aceite es más pesado y más difícil de mover, y también significa que tiene más fricción que un aceite liviano. Y si bien se evita el contacto de metal con alto desgaste, este aceite puede producir hasta un 2% más de consumo de combustible que un aceite liviano. Los fabricantes de autos presionados por las normas Euro 7 deben bajar el consumo de combustible y utilizan aceites muy livianos como el 0W20, pero el problema del 0W20 es que su HTHS es más bajo. Por ende, para solucionar el problema de las válvulas, se eliminó la fricción pura del árbol de levas con botador y se instaló balancines en el medio, los cuales tienen rodamientos en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un valor HTHS alto. Al usar un aceite liviano, también debe reducirse las tolerancias del motor. Las holguras entre cilindros y pistón ahora deben ser menores para evitar el consumo de aceite excesivo. El espacio entre cojinetes y cigüeñal también debe ser más ajustado. Esto eleva los costos de fabricación y prohíbe seriamente utilizar aceites más pesados como el 5W40 en motores muy modernos. Como así también se prohíbe usar aceites muy livianos en motores viejos con grandes holguras y contacto directo de levas con botador. La viscosidad varía con la temperatura y el aceite fluye con más facilidad a medida que se calienta. De ahí nacieron los aceites multigrados que tratan de mantener la fluidez a medida que el motor se calienta. Utilizar un aceite con un número pequeño inicial proporcionará un arranque en frío mejor y más protegido, mientras que el segundo número entra en acción cuando el motor ya entra en temperatura. Vehículos que recorran poca distancia diaria es preferible utilizar aceites con un número inicial pequeño, como por ejemplo 5W40 o 5W30. Los vehículos que recorren largas distancias solo se calientan una vez al día y luego permanecen en esa condición por largo tiempo, por lo que un aceite con viscosidad 15W40 podría significar ahorro de dinero en el hipotético caso del tipo de motor lo permita y sea de baja tecnología. De todos modos, lo recomendado es siempre usar el aceite que especifica el manual de vehículo. El fabricante recorre más de 100.000 kilómetros para desarmar el motor y realizar una inspección visual de todas las partes del motor. Al aceite también se le realizan ensayos de laboratorio para medir la cantidad de metal en suspensión y determinar si cumplió su función. Además, los aceites sintéticos suelen tener mayor cantidad de aditivos que los minerales, entre ellos agentes limpiadores, detergentes. Pasar de un aceite mineral a uno sintético en motores con alto kilometraje puede ocasionar que el detergente licúe todo el barro formado antiguamente, tapando conductos del motor y dejándolo sin aceite. Los motores turbos deben usar aceite sintético para poder limpiar y prevenir el carbón que se forma
cuando el aceite toca el eje del turbo, el cual trabaja a temperaturas altísimas. No hay peor enemigo para el aceite que un turbo. El aceite se encarga de refrigerar el 35% del motor. Dado que este fluido pasa por todas las partes del motor, es ideal para extraer calor. La cantidad de aceite que lleva un motor está determinada por la exigencia que sufre y por el tiempo deseado entre cambio de aceite. Un vehículo utilitario puede llevar mucho aceite para poder tener intervalos de cambios muy largos. Lógicamente, al haber mucho aceite, tardará más tiempo en volver a pasar por el motor y además le da inercia térmica. Y ahora, ¿qué son las normas? Existen dos clases de normas, las ASEA o API, y luego están las normas propietarias de cada fabricante. Las normas ASEA o API vendrían a ser el requerimiento base del aceite, y luego las automotrices vieron que en algunos casos estas no eran suficientes y por ende inventaron propias normas basadas en ASEA, pero mejoradas, y de ahí nacen las normas propias. Las normas establecen cualidades del aceite como economía de combustible, depósito en pistones o turbo, resistencia a altas temperaturas, resistencia al corte, capacidad antifricción, duración de intervalos y aditivos anticontaminación o compatible con catalizadores. Este último muy importante en vehículos diésel con filtro de partículas, los cuales necesitan combustibles y aceite con bajo contenido de azufre. Las normas de Mercedes-Benz son las más exigentes para el aceite en cuanto a protección y exigencias altas, mientras que los franceses se preocupan más por las emisiones y en resistir temperaturas excesivas de pequeños motores con turbo exigido. Fiat es de los menos exigentes y en algunos casos las normas ASEA son suficientes. Respetar la norma asegura que el aceite es el indicado por nuestro motor, cada uno de los puntos antes mencionados, y no producirá daños. Uno puede buscar mejor desempeño de protección usando un aceite con normas de Mercedes-Benz, pero estaría descuidando otros puntos que su motor necesita. Lamentablemente es muy difícil conseguir información sobre cuál norma realmente supera a la otra, y lo mejor es respetar la solicitada por el fabricante. Esta es una clara estrategia de la marca para mantenerte cautivo en las marcas de aceites que ellos quieren. ¿El aceite diésel es mejor para el motor de gasolina? Normalmente los aceites suelen ser aptos para todos los combustibles y por eso aclaran que su uso es apto para gasolina o diésel. El diésel es muy sucio en cuanto a combustión, pero por ende los aceites para diésel tienen más resistencia. El GNC es el combustible que es más limpio, que es el más limpio, se quema con bajas emisiones y no se filtra en los aleros del pistón en estado líquido al cárter como la gasolina, la cual se mezcla diluyendo el aceite y bajando su viscosidad. En autos con GNC puede estirarse los ciclos de intercambio. La potenización. Usando un aceite más pesado tiene más fricción, reduciendo potencia y aumentando temperatura. Permanece más tiempo en un mismo lugar, refrigerando menos. Se escurre con más dificultad en lugares estrechos como levas, cojinetes de biela y de turbo, pudiendo dejar lugares secos. Al permanecer más tiempo se calienta más y puede degradarse. Como ventaja, si se trata de aceites de competición, no se cortan a elevadas temperaturas de uso en circuito. Tienen alto valor de AHTHS, se diluyen en menos con los combustibles o metanol, poseen alto paquete de aditivos. Los autos simplemente reprogramados o preparados suelen trabajar más ricos en combustible, por lo que los intervalos de servicio deben acelerarse si no se quiere perder calidad del aceite. Cambiar la viscosidad no es necesario en este caso. Los piques o carreras de cuarto de milla duran muy poco, por lo que el aceite no llega a sobrecalentarse. No es necesario tomar ninguna acción. Varios autos modificados suelen usar aceites como el 10W60, pero esta modificación no es recomendada si el auto también se usa como vehículo diario y sufre arranques en frío y viajes cortos, y por sobre todo si tiene partes originales. Subir la viscosidad en autos con alto kilometraje, los cuales superan los 150.000 kilómetros, es una práctica aceptable, aunque lamentablemente uno no sabe cuándo es el momento correcto de hacerlo. Los desgastes son distintos en cada unidad según el uso de cada dueño, que cada dueño le haya dado, y muchos factores entran en cuenta.
También subir la viscosidad para evitar consumo de aceite en autos con pocos kilómetros es algo riesgoso. Con el fin de evitar que el aceite se escurra a través de los cilindros, uno olvida que otras partes como el cigüeñal pueden quedar expuestas a desgaste severo. A veces es mejor que el motor trabaje consumiendo y húmedo a que friccionando y seco. Por último, ¿es posible mezclar aceite? Sí, si bien no es recomendado, es posible. Mezclarlos incluyendo hasta distinto grado de viscosidad y base, ya sea mineral o sintético, para casos de extrema urgencia y por cortos periodos de tiempo, aunque la carga impuesta al motor debe ser menor para evitar daño. Luego se debe reemplazar todo el aceite para restaurar las propiedades necesarias. En caso de mantener base, viscosidad y normas pero distinta marca, no habría absolutamente ningún problema, aunque en caso de aceites sintéticos, por lo general las marcas muchas veces las bases sintéticas son diferentes o desconocidas. En este caso no se recomienda darle uso exigido en caso de hacerlo. No obstante, mucha gente repone el nivel de aceite a mitad de viajes al ver que la computadora lo solicita o ver que el nivel se encuentra en mínimo.